Pensemos en el legionario romano. Hay pocas figuras en la historia que nos evoquen una imagen tan potente, ¿verdad? Esa disciplina de hierro, la armadura que reluce y, claro, todo el peso de un imperio sobre sus hombros. Y es que, claro, eran el puño de Roma, la auténtica punta de lanza que no solo conquistó, sino que mantuvo un territorio, imaginaos, desde las nieblas de Britania hasta los desiertos de Siria. La imagen que nos ha llegado de ellos es casi de leyenda. Pero claro, más allá de las grandes batallas, de los desfiles triunfales, su vida en realidad estaba marcada por una rutina, y una rutina implacable además. Así que la pregunta es, ¿qué pasaba en su día a día? ¿Cómo era la vida de uno de estos soldados desde que salía el sol hasta que se ponía? Pues eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a acompañar a uno de estos legionarios durante una jornada completa para ver qué hay de verdad, qué hay de realidad detrás de esa imagen mítica. Bien, pues todo empezaba mucho antes de que el sol asomara por el horizonte, con un régimen que estaba diseñado para dos cosas. Por un lado, fortalecer el cuerpo hasta límites increíbles y por otro, y quizá más importante, doblegar el espíritu a la voluntad férrea del ejército. Elde arrancaba en el Contubernium. Esto era básicamente la tienda de campaña que compartían 8 hombres. Pero era mucho más que eso, ¿eh? Era su unidad social básica. Estos 8 tíos no solo dormían juntos, es que comían juntos, entrenaban juntos y, por supuesto, luchaban codo con codo. Esa camaradería que se forjaba ahí, en ese espacio tan pequeño, era el auténtico pegamento que mantenía unida a toda la legión. ¿Y cuál era la primera tarea del día? Pues marchar, pero vamos, no un paseíto por el campo, ¿eh? Según nos cuentan escritores de la época, como Vegecio, a los reclutas se les exigía cubrir 30 kilómetros. ¡30! Cargados hasta los dientes, con todo su equipo. Y todo eso en unas 5 horas. Una auténtica brutalidad, una prueba de resistencia tremenda. Y es que no iban ligeritos de equipaje precisamente. Llevaban su armadura completa y una impedimenta, una mochila, que podía pesar hasta 30 kilos. Así que, como vemos, la resistencia física no era algo opcional, era literalmente la base sobre la que se construía todo lo demás. Vale, ¿y este ciclo de entrenamiento inicial? Esta locura. Duraba 4 meses. ¿Y cuál era la recompensa al terminarlo? Pues ninguna. 0. El ciclo simplemente volvía a empezar, una y otra vez. Era un proceso continuo, de endurecimiento, sin descanso. Hay una cita del historiador Flavio Josefo que, la verdad, lo resume a la perfección. Él decía esto: sus sesiones de entrenamiento eran como batallas sin sangre y sus batallas como sangrientas sesiones de entrenamiento. Es que es perfecto. La línea que separaba el entrenamiento de la guerra real era finísima, casi inexistente. Estaban siempre listos para el combate porque su día a día ya era un combate en sí mismo. Pero ojo, porque todo este entrenamiento físico era solo el principio, solo la primera parte del día, porque al llegar al mediodía, el legionario tenía que hacer algo sorprendente, cambiar la espada por la pala. Y aquí es donde descubrimos su otra gran faceta, la de constructor. Es que un fuerte romano era en realidad una pequeña ciudad, una auténtica maravilla de la ingeniería y la organización. Todo, absolutamente todo, estaba estandarizado. El cuartel general, el praetorium, siempre en el centro. Los graneros, el hospital, todo en su sitio. Y lo más alucinante de todo es que los que lo construían y lo mantenían eran ellos, los propios soldados. Esto nos lleva a una conclusión que puede que sorprenda un poco, y es que un legionario muy probablemente pasaba más tiempo trabajando como un obrero cualificado que como un soldado en el campo de batalla. Eran ingenieros, constructores, topógrafos, de todo. Fueron ellos los que literalmente construyeron el imperio, calzada a calzada, puente a puente, acueducto a acueducto. Y ese ingenio, esa mentalidad práctica de ingeniero, la llevaban hasta sus armas. Pensemos en el pilum, la famosa jabalina romana. No estaba hecha solo para herir al enemigo. Su diseño era brillante. Tenía una parte de hierro blando que, al clavarse en un escudo, por ejemplo, se doblaba por el peso. ¿El resultado? El enemigo no podía arrancarla y lanzarla de vuelta. Pura genialidad táctica. Muy bien, hasta ahora hemos visto al soldado machacándose en el entrenamiento y al constructor levantando fuertes. Pero, ¿quedaba tiempo para algo más? ¿Había espacio para una vida personal? ¿Para el lado más humano del legionario? Pues vamos a verlo. Hasta algo tan cotidiano como su bebida nos habla de su pragmatismo. Bebían posca. ¿Y qué era la posca? Pues una mezcla de vino agrio, o sea, vinagre, con agua. Y no era una bebida de lujo, era pura necesidad. Era una forma barata de hidratarse y, lo más importante, las propiedades antisépticas del vinagre ayudaban a purificar el agua de sitios desconocidos, evitando enfermedades. Y si hablamos de vida personal, hay que decir una cosa.
Oficialmente, sobre el papel, estaba muy restringida. La ley era tajante. Durante sus 25 años de servicio, un legionario tenía prohibido casarse. Se suponía que su única familia era y debía ser el ejército. Pero claro, una cosa es la ley y otra la vida real. ¿Era así de verdad? Pues la realidad, como casi siempre, era mucho más compleja. Y lo sabemos por hallazgos fascinantes como este. Esto es una tablilla de madera encontrada en el fuerte de Vindolanda, en Britania. Es una invitación real. Es la letra de una mujer, Claudia Severa, la esposa de un comandante, que invita a una amiga a su fiesta de cumpleaños. Esto es oro puro. Nos demuestra que a pesar de lo que dijera la ley, las familias vivían allí, junto a los fuertes, creando comunidades muy vivas en las fronteras del imperio. Roma entendía algo fundamental. Un soldado sano es un soldado eficaz, no hay más. Y por eso invirtieron en algo revolucionario, los valetudinaria, que fueron básicamente los primeros hospitales de campaña de la historia. Y fijaos en el diseño, que era súper inteligente. Un pasillo central con pequeñas salas a los lados. Esto permitía un cuidado organizado, limpio y eficiente. Una auténtica revolución para la medicina militar de la época. Y que nadie piense que esto era medicina primitiva, ¿eh? Para nada. Solo hay que ver estas herramientas quirúrgicas. El nivel de sofisticación que tenían es increíble. Forceps, bisturís, sondas, podían hacer operaciones súper complejas, desde sacar la punta de una flecha hasta realizar amputaciones. Tenían un conocimiento médico realmente avanzado para su tiempo. Así que, al final del día, cuando el sol se pone, ¿qué imagen nos queda del legionario? Pues desde luego no la de un simple guerrero sin más. Lo que vemos es una figura muchísimo más compleja y polifacética de lo que solemos imaginar. Era, en esencia, una dualidad con sandalias. Por un lado, un maestro de las armas, un experto en el manejo del gladius, la espada corta, y el scutum, ese escudo rectangular tan icónico. Pero, por otro lado, era igual de experto con la pala y las herramientas de construcción. Su misión era doble, y ambas partes eran igual de importantes. Destruir a los enemigos de Roma, sí, pero también construir la infraestructura que mantenía unido ese imperio gigantesco. Y aquí, yo creo, está el verdadero secreto del éxito de Roma. Su fuerza no venía solo del poder militar bruto. Era una máquina increíble de logística, de ingeniería, de medicina. Y el legionario era el engranaje central y perfectamente engrasado de toda esa maquinaria. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Cuando pensamos en cómo se construyó el Imperio Romano, ¿qué fue más importante, la espada o la pala? La respuesta, probablemente, es que la verdadera genialidad del legionario fue su capacidad para dominar las dos, porque entendieron perfectamente que una, sin la otra, jamás podría haber conquistado y mantenido el mundo que conocía.